Hola a todos, en el siguiente video hablaremos sobre vectores. Anteriormente en el canal se ha subido un video de vectores inicializados, pero esta vez hablaremos sobre vectores en el que el usuario ingresa la cantidad de variables o espacios que tendrá el vector. Los objetivos son dar a conocer al estudiante una forma correcta y eficaz de validar datos con un vector, así como la forma de rellenar estos con el uso de estructuras repetitivas, y dar a comprender al estudiante la forma de cómo recorrer un vector para finalmente mostrar los resultados de una operación en la que se haya utilizado vectores. La agenda a seguir es recordatorios introductorios, ejemplos y efectuar ejercicios propuestos. Una breve introducción acerca de los vectores. En algunos casos se requiere trabajar con una gran cantidad de variables y crearlas y hacer la captura de datos para las mismas. Puede ser tedioso y poco eficaz sin mencionar el uso de muchas líneas de código. Para solucionar esto existen los vectores, que son básicamente variables múltiples que almacenan n cantidad de datos de un mismo tipo. A continuación veremos la eficacia de su uso y la relación que guardan con las estructuras repetitivas. Bueno, nos vamos a NetBeans y creamos un proyecto, y en la clase que nos trae por defecto, si se recuerdan, cuando trabajamos desde línea de comando, lo primero que tenemos que hacer es importar la clase Scanner. Seguido de eso, dentro del public static void main declaramos un objeto. ¿Sí? Luego de eso, si se recuerdan la forma en que declaramos una variable común, no se les hará tan difícil declarar un vector. Simplemente es la naturaleza del vector, el nombre, corchetes, igual, otra vez, new, otra vez la naturaleza, corchetes, punto y coma. Y aquí tiene que ir la cantidad de espacios que tendrá el vector, en este caso 5. Y para capturar cada dato en un vector, simplemente decimos el nombre del vector, corchetes, igual, el nombre del objeto, punto, next, y la naturaleza del vector, que en este caso es un entero, entonces sería int. Ahora, aquí tienen que especificar el espacio en el que se almacenará eso en el vector, es decir, un vector comienza del espacio 0, así que tendría que ser vector en la posición 0, espacio 0. Y así sucesivamente se tendría que hacer la captura para el espacio 1, 2, 3 y 4. Si contabilizamos el 0, o sea, de 0 a 4 hay 5 espacios. Ahora, si vemos un ejemplo en el que no se ha utilizado vectores, en el que el problema sea crear un programa que calcule el salario final de 5 trabajadores tomando en cuenta su salario base y las horas extra que trabaja cada uno, vemos que no solo declaramos varias variables, así T1, T2, T3 son para el salario base, las doubles son para el resultado y las int para las horas extra. Y tenemos que hacer la captura de cada trabajador, es decir, el salario base del trabajador 1, 2, 3, 4, 5. Igualmente las horas extra del trabajador 1, 2, 3, 4, 5. La pequeña fórmula, aquí hemos considerado que cada hora extra vale $20 más, entonces sería las horas extra por 20 más el salario base. Y finalmente imprimimos el resultado. No parece ser un código demasiado largo porque son solo 5 trabajadores. Si en otro caso fueran 10 trabajadores, se tendría que hacer el doble de este código. Imaginemos 20 trabajadores. Así que, como pueden ver, son 60 líneas de código. Quizás es efectivo, pero no es muy viable hacerlo. Ahora un ejemplo utilizando vectores. Declaramos en float un vector llamado t, que tendrá 5 espacios en el que serán los salarios base, doble un resultado, int otro vector que será para las horas extras de cada trabajador. Primero usamos un for en el que pedimos que se ingrese el salario base del trabajador en la posición en la que esté el for. En este caso, como inicia en i igual a 0, comenzará en la posición 0. Y si se recuerda, un vector, que es una estructura repetitiva, trabaja que esta variable, mientras se cumpla la condición que sigue, se hará lo que sigue, es decir, mientras i sea menor que 5, se le sumará 1 a i. Entonces con esto logramos que cambie la posición del vector por sí solo, podríamos decirlo. Es decir, en la primera repetición será i en la posición 0, en la segunda repetición i en la posición 1, porque se le va sumando 1, y así hasta llegar a 5.
Otra forma en la que se puede hacer es poner el nombre del vector, decir t.len. Len lo que hace es contabilizar el número de espacios que se tienen dentro del vector, así que sería exactamente lo mismo que poner 5. Aquí el primer for es para el salario base, el segundo for es para que ingrese las horas extra, que está de más, podríamos decirlo, porque podríamos borrar esto y en un solo for hacer la captura de ambos datos. Y el tercer for es para imprimir el resultado. Aquí no usamos un vector de resultado porque vamos imprimiendo uno por uno. Es decir, el resultado va cambiando su valor dependiendo del salario base en la posición Y de las horas extra en la posición Y. Ahora un ejemplo un poco más mejorado, adaptado a la realidad, que en este caso se pide al principio que el usuario ingrese la cantidad de trabajadores. Para hacer esto simplemente declaramos una variable de tipo entero n, pedimos al usuario que ingrese la cantidad de trabajadores, capturamos el valor de n es la cantidad de trabajadores, y en vez de poner un número fijo aquí ponemos la variable n, que será lo que el usuario ingrese desde un principio. Lo que les decía, un simple for para que se obtenga los datos del salario base y las horas extra. Aquí si ven está i más 1 para evitar que el primer mensaje sea ingresa el salario base del trabajador 0. Entonces con i más 1 decimos el trabajador 1. Entonces simplemente estética. Y como pueden ver aquí en este caso el resultado, la variable, bueno, el vector resultado nos ayuda a que en un solo for podamos calcular el resultado de todos los trabajadores. Sin embargo, igual se necesita otro for para imprimir el resultado. Aquí como pueden ver, el salario total del trabajador 1, por ejemplo, es el resultado que se obtendrá en el for anterior. Esto se puede hacer en un solo for, sin embargo iría, por ejemplo, ingresa el salario base del trabajador 1, luego ingresa la cantidad de horas hechas por el trabajador 1 y automáticamente imprimiría el salario final del trabajador 1 y luego te pediría los datos del trabajador 2. Así que para evitarnos eso, mejor pedimos primero todos los datos y luego imprimimos todos los salarios. Ahora trabajaremos un ejercicio propuesto. Creamos una nueva clase y el ejercicio dice, bueno, borraremos ciertas partes del ejercicio para hacerlo un poco más sencillo. El diseñar un programa que calcule el salario total de varios vendedores. El usuario ingresa cuántos. Debe ingresar el nombre del salario base y la cantidad de ventas que hizo. Esto eliminemos. Y eso también. En fin. Al final el programa debe mostrar el nombre y el salario total del vendedor con mayor salario, el nombre y el salario total de todos los vendedores ingresados. Bueno, para esto, primeramente importamos la clase scan. Seguido de eso, el public static void main. Ya podemos trabajar en ello. Declaramos el objeto. Luego de eso declaramos la variable n. De vendedores. Obtenemos n. Luego de eso declaramos los vectores a utilizar, que en este caso sería un vector string con el nombre. Esto nos servirá para almacenar el nombre de cada vendedor n. Luego de eso, sería salario final, salario F. Luego de eso, para las ventas, un vector de tipo int, la posición n. Seguido de eso, ¿qué nos hace falta?
creo que con esas variables después, bueno, luego declararemos otras variables para hacer lo de el vendedor con mayor salario. Primeramente el primer for, nombre.len. Ahora pedimos al usuario que ingrese el nombre del trabajador y aquí hacemos eso de i más 1 por estética y decimos el nombre en posición i es igual a el objeto seguido de eso pedimos el salario base, ingrese el salario base del vendedor, perdón. Aquí cambiamos trabajador por vendedor. Aquí nos hace falta declarar el vector que servirá para almacenar el salario base. Decimos base en la posición i ser igual al objeto punto. Aquí tenemos que validar que el salario base no sea menor que 0, porque obviamente no puede ser un salario con números negativos, así que base en la posición i, si este es menor que 0, nos volverá a pedir que ingresemos el salario base. Luego le pedimos al usuario que ingrese la cantidad de ventas del vendedor, esto mismo, luego de eso igual para validarlo, decimos ventas en la posición y no puede ser menor que 0. Si es menor que 0, que vuelva a pedir. Ya tenemos el nombre, las ventas y el salario base. Ahora tenemos que calcular el resultado, que sería el salario final. En este caso sería salario F en la posición I será igual a las ventas en la posición I. Supongamos que por cada venta le sumen $20 más la base en la posición I. Está bien. Ahora dentro de este mismo for podemos saber quién va a ser el trabajador con mayor salario. Para eso necesitamos unas variables que sean comparadoras. En este caso una variable double que sea comparador y una variable extra string que la llamaremos nombre 1. Entonces decimos if comparador es menor que salario F en la posición I, comparador será igual al salario F en la posición I. Aquí si encuentran la lógica, bueno, aquí no hay error porque el comparador no ha sido inicializado, simplemente lo volvemos a hacer. Aquí si encuentran la lógica, si el comparador es menor que el salario F, entonces tomará el nuevo, bueno, el salario F en la posición I tomará el nuevo valor que sería el salario F en la posición I. Ahora si esta condición se cumple también que el nombre 1
sea igual al nombre del trabajador que se está evaluando en la posición I. Luego de esto, hacemos un for en el que imprimiremos el salario del mayor trabajador. En este caso sería el trabajador, bueno, el vendedor, perdón, con mayor salario es, para esto nos sirve el nombre 1, con un salario de, y el comparador. Aquí otra vez nombre 1 nos da error porque no lo hemos inicializado, simplemente para inicializar un string igual a comillas. Seguido de esto, en este mismo for podemos, vamos a separarlos por asterisco primero para tener un mejor orden. Luego de eso podemos, bueno, esto tendría que estar fuera del for porque si no nos imprimiría varias veces. Entonces solamente dentro del for vamos a imprimir el nombre de los vendedores y el salario, es decir, el vendedor, el nombre sería el nombre de la posición I, tiene un salario de salario F en la posición. Y básicamente ese sería el programa, lo corremos para estar seguro de ello. Esperamos unos momentos. Ingrese la cantidad de vendedores para no hacerlo muy largo, que solo sean 3. El nombre del vendedor José, salario base 200, la cantidad de ventas que sean 15. María 300, la cantidad de ventas que sean 10. Pedro 300 y que sean 12. Y aquí podemos ver el vendedor con mayor salario, el salario de 500, y luego nos imprime el salario y el nombre de cada vendedor. El vendedor José tiene 500, el vendedor María tiene 500, el vendedor Pedro tiene 440. Aquí lo que pasa es que nos imprimirá con el mayor salario el nombre que primero se haya ingresado, es decir, en este caso que ambos tienen el mismo salario. La forma de cómo solucionar esto lo explicaremos en otro video. Eso sería todo por hoy.